Buenas tardes, chicos. Esta es una clase para el segundo año, primera división, ciclo básico de taller. En realidad, de acuerdo al desarrollo de las clases, hemos avanzado en un tema que para mí es fundamental. Y quería dárselos porque en mi caso particular yo estoy dando en el segundo trimestre, si continuamos con esa medida, tomo alumnos de herrería y después de carpintería, o sea, con ustedes sería el primer trimestre que tendría y no tendría más clases con ustedes en taller de construcciones. Por eso quiero hacer un reconto de a ver qué es lo que hemos visto y por qué es importante lo que hemos visto. A veces no es cuestión, ¿no es cierto?, de cargar con mucha información que no se entienda, sino hay que elegir la información para poder brindarles a ustedes, para que tengan un conocimiento y sepan entender. Quizás no lo comprendan totalmente, pero sí ya van a tener idea de lo que se trata, para que en los cursos superiores se los pueda, cuando les enseñen los profesores, puedan asimilarlo con más facilidad. En la primera videoclase habíamos visto una semblanza muy general de lo que es el título de maestro mayor de obra, las responsabilidades, cuál es el perfil que debe tener, cuáles son las obligaciones que debe tener, cuáles son las penalidades comerciales o penales que puede tener también. Es decir, ¿para qué sirve el maestro mayor de obra? ¿Cuál es la función que tiene dentro de la industria de la construcción? Porque la construcción, chicos, es una industria porque abarca una serie de ítems. Entonces, todo eso ya lo hemos visto, es algo muy sencillo. Y hemos continuado con algunos puntos claves, por ejemplo, el concepto de línea municipal. ¿Para qué me sirve la línea municipal? ¿Desde dónde puedo tener la línea municipal? Que es de la parte exterior de los medidores, generalmente, que me da el frente de la casa. Para adentro está la propiedad, mi propiedad, y para afuera la vereda, ella es pública. Habíamos visto también, en el caso que un terreno sea regular y para verificar esa regularidad, la aplicación del teorema de Pitágoras. Ustedes ven que cuando yo hablo de la aplicación del teorema de Pitágoras, estoy incorporando un concepto geométrico dentro de el taller de construcción. Ustedes mucha matemática van a poder aplicarla acá en construcciones. Hemos dicho también que el teorema de Pitágoras ha sido un filósofo de la Edad Antigua, un matemático, que trabajó en el concepto de triángulos rectángulos directamente, y a él le debemos todo ese desarrollo. En el caso de la construcción, a nosotros nos sirve porque podemos sacar rectangularidades. Por ejemplo, si yo a partir de la línea municipal, yo tengo que trazar mi medianera, ¿no es cierto?, de un terreno de 10 por 25, por ejemplo, yo marco 4 metros en la línea municipal hasta donde está la estaca, ¿sí? Y marco 3 metros, siguiendo para allá, en donde la hipotenusa me dé 5, entonces seguro que acá el ángulo es de 90 grados. Inclusive son para medidas más grandes y más chicas. Yo si tengo 3 kilómetros y tengo 4 kilómetros para allá y la hipotenusa me da 5 kilómetros, seguro que acá tengo, entre el cateto mayor y el cateto menor, tengo un ángulo recto. Si yo tengo 3 centímetros y 4 centímetros para allá, ¿sí?, y la hipotenusa me mide 5 centímetros, entonces,
seguro que en donde se une el cateto menor con el de 3 metros, con el de 3 centímetros, con el cateto mayor de 4, y si la hipotenusa mide 5, seguro que hay un ángulo de 90 grados ahí también. Entonces es algo que se generaliza para las rectangularidades. La parte del trimestre, ¿no es cierto?, dada esta circunstancia, quedaría más o menos cerrada con el dictado o que hablemos sobre un tema que es muy importante en la construcción, que es el replanteo. El replanteo vendría a ser el punto de partida a partir desde donde se pueden o no cometer errores constructivos. Si yo, por ejemplo, realizo un mal replanteo, ¿no es cierto?, entonces puedo construir una casa con algunos defectos. Ahora, ¿qué es el replanteo? ¿De dónde sale el concepto del replanteo? Habíamos dicho inicialmente de que cuando yo voy a construir una casa unifamiliar, por ejemplo, hago un proyecto, un anteproyecto, le muestro al propietario, el propietario está de acuerdo, me dice que sí, que le dibuje esa casa, que haga los planos y después construyamos esa casa. Replanteo, por ejemplo, si yo tengo esta casa, fíjense, esta es una casa muy sencilla, ¿sí? Es una casa muy sencilla que acá está la entrada, es un living, acá hay un comedorcito, una cocinita, ¿sí? Acá hay un dormitorio, otro dormitorio y un bañito. Es una casa muy, muy sencilla. Y acá un garage para entrar el vehículo, ¿sí? Entonces, yo para poder plasmar este plano en el terreno, tengo que realizar un replanteo, ¿sí? ¿Qué es el replanteo? El replanteo es ir trazando en el terreno todo el dibujo que tengo hecho yo en el papel. El dibujo que tengo hecho yo en el papel lo traslado al terreno, pero ya a una escala real, ¿no? Habíamos dicho que generalmente hacemos los planos a una escala determinada, que significa representar al metro de la realidad con cuántos centímetros se representa en el plano. En el caso del replanteo no. Si acá, por ejemplo, yo tengo una pared de 0,20 centímetros, tengo que replantear en la realidad, ¿no es cierto?, una pared de 0,20 centímetros, ¿sí? O sea, las medidas son las mismas. Las medidas son las mismas. Lo que me cambia es cuán grande es. Acá yo represento con estas medidas, ¿no es cierto?, esta pared o esta construcción. En cambio, en el terreno lo hago en la realidad, es decir, con medidas reales. Por ejemplo, fíjense, yo quiero replantear, y hace falta que trabajemos con algo muy sencillo, esta pared. Yo quiero construir esta pared, ¿sí? Esta pared de acá yo la quiero construir, entonces tengo que replantearla. Ahora, ¿qué es lo que va abajo de la pared, de esta pared? En un corte, ustedes ven que las paredes generalmente se cavan algunos pozos de 60, 80 centímetros, donde a veces van los cimientos, ¿no es cierto? Y luego va directamente todo lo que significa desde unas vigas de enrostamiento, o pueden ir también inicio de paredes originales, más todo aquello que significa levantar una pared. Por ejemplo, entonces, si yo tengo una pared como esta, ¿cómo puedo hacer mi replanteo? Fíjense, yo acá he representado a la pared a esta pared, de esta manera, ¿sí? De esta manera. Entonces, fíjense, esta es una pared de 30 centímetros, porque es una pared medianera en donde
el propietario de esta construcción le corresponden 15 y al del lado le corresponden 15. Entonces, ¿qué es replantear? Yo para hacer el replanteo lo primero que hago es ubicar en donde ya una vez tenido, ¿no es cierto?, ya la línea municipal, que es a partir, ¿no es cierto?, de donde se toma la línea municipal de los medidores, de la parte de afuera, yo tengo que hacer el siguiente trabajo. Yo ya tengo las medidas exactas, yo sé que las estacas están puestas acá, ¿no es cierto?, y lo que tengo que hacer es esa pared. ¿Y esa pared qué significa? Significa tener la posibilidad de algunas excavaciones donde van los cimientos, donde van algunas vigas de arrastramientos, ¿no es cierto?, y también la capa aisladora. Entonces, ¿cómo se replantea una pared? De la siguiente manera. Yo, alejada de donde empezaría la pared, ¿no es cierto?, tengo que tener unos elementos. Tengo que tener estacas, algunas tablas, por ejemplo, debo tener clavos, debo tener tanza o debo tener piolines, martillos, combos. Entonces lo primero que hago es tomar una tabla más larga que lo que es el ancho de la pared, ¿no es cierto?, y más o menos calculando clavar dos estacas, una estaca acá y una estaca acá, ¿sí? O sea, siempre las tablas tienen que ser más largas de lo que yo voy a replantear. Entonces, coloco una estaca acá en el piso con un combo y una estaca acá en el piso con un combo. Cuando está más o menos horizontal, le pongo una tablita, ¿sí? Una tabla, y la clavo esta tabla con la estaca, clavo esta tabla con la estaca, ¿sí? Lo primero que debo hacer es ubicar el eje medianero. El eje medianero es muy importante porque delimita mi propiedad de la propiedad del lado. Yo no puedo ni pasarme al terreno del vecino, ni tampoco el terreno puede pasarse a mi terreno. E inclusive les digo algo más. Un muro medianero debe tener 30 centímetros, de los cuales 15 centímetros corresponden a la persona que va a construir para allá y 15 centímetros a la persona que va a construir de este eje medianero para acá porque es parte de su propiedad. Entonces, lo primero que hago es poner un primer clavo, que es el clavo que me va a definir entre esta tabla que está puesta acá, la primera tabla acá la pongo, la primera tabla acá alejadita, ¿sí? Y esta segunda tabla, que es lo que va acá, ¿sí? Donde termina la pared, también alejada. Entonces lo primero que hago es determinar el eje, la mitad de la pared, por dónde va a pasar el eje de esa pared. Entonces, ya una vez, como yo tengo ya rectangularizado todo el terreno, ya en los clavos, ¿sí?, me determino el eje medianero y ato un piolín en el clavo que me marca el medio, el eje, y lo ato a esta parte del clavo. Ahora, yo una vez que tengo la tabla puesta, yo espaciosamente puedo clavar el clavo y este clavo en donde marcar realmente el eje medianero. ¿Para qué me sirve este eje medianero? El eje medianero me sirve para poder determinar los 15 centímetros para mi propiedad y los 15 centímetros para la propiedad del vecino. Una vez que yo determino el eje medianero, ¿sí?, recién puedo marcar mis 15 centímetros y los 15 centímetros del vecino. ¿Qué hago? Ato una tanza o un piolín, ¿no es cierto?, en este clavo lateral y lo tiro hasta el final del otro clavo, ¿sí? Lo doy vuelta
paso por este clavo, doy la vuelta acá en el clavo, lo enrollo y vengo para acá y lo dejo atado ya tensado. Entonces acá tenemos, miren, las estacas, acá tenemos los clavos, acá tenemos, ¿no es cierto?, el rollo, el piolín, ¿no es cierto?, que generalmente es un rollo que yo lo ato acá, lo llevo para acá, lo doy vuelta acá, lo doy vuelta acá, lo traigo para acá, lo doy vuelta acá y así voy haciendo así como una especie de tejido, ¿sí?, rectangular. Ahora, ¿esto para qué me sirve? Porque esto me marca, ¿no es cierto?, de la línea cero, del piso mejor dicho, para abajo los cimientos y para arriba del piso cuáles son los 15 centímetros que yo debo levantar la pared y cuáles son los 15 centímetros que debo levantar la pared del vecino. Entonces, una vez que yo tengo, por ejemplo, ¿no es cierto?, ya atada la tanza o el piolín, lo que hago es con un pico, voy cavando despacito abajo del piolín, ¿sí? Abajo del piolín voy cavando despacito de una punta a la otra, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Luego le echo un poquito de cal con agua para que quede blanco, ¿sí? O sea que la pared empieza, ¿no es cierto?, donde está la línea municipal para allá, ¿sí? Entonces, la línea municipal me dice a dónde empieza esta pared, ¿sí? Lo que yo debo saber es el ancho de esta pared. Entonces, una vez que trazo el eje, ya doy vuelta con la tanza o el piolín y voy marcando realmente cuál es el ancho de esta pared medianera. Cavo un poquito con un pico y le voy echando, ¿no es cierto?, cal con agua para marcar. ¿Pero para qué me sirve eso? Porque yo después tengo que sacar esta tanza y tengo que empezar a cavar, por ejemplo. Entonces, generalmente se cava entre 60 y 80 centímetros, cuando la casa va a tener cimientos. Hay casas que no tienen cimiento, que tienen estructura y plateas, generalmente son las antisísmicas. Pero estas sí, pongámosle que tengan un cimiento. Entonces hacemos un cimiento de 60 a 80 centímetros de la medianera, ¿sí?, hasta el nivel de piso. Ahora, ¿cuáles son los elementos que yo necesito utilizar para realizar este trabajo del replanteo? Lo primero que debo tener son estacas, donde voy a clavar después la pared, la tabla, una tabla, debo tener clavos, debo tener tanza o piolín, ¿sí? Debo tener picos, debo tener pala, debo tener baldes para sacar la tierra, o sea, todo aquello que me permita escalar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es una zanja de estas dimensiones, de largo y de ancho, por 60 a 80 centímetros de profundidad. Entonces, eso es lo que significa replantear. Replantear significa llevar desde el plano al terreno en medida natural el tamaño real de las cosas. Por ejemplo, yo después debo llevar al terreno la realidad de toda esta construcción que está hecha a una escala inferior. En el terreno, por ejemplo, yo tengo que tener este dormitorio de 2 metros por 3 metros de ancho, debo tener el living con esta característica, la cocina, este dormitorio de 1,50 por 3 metros, este bañito, o sea, esta medida tiene que plasmarse en el terreno. Entonces, ese es el replanteo, es realizar un trabajo que me permita a mí, con técnicas básicas, es ir trazando, ¿no es cierto?, las distintas paredes. Por ejemplo, yo tengo que replantear esta pared
como les mostraba, tengo que replantear esta pared, tengo que replantear esta pared, esta pared, esta pared y esta pared, ¿sí? Luego, replanteo esta pared, esta pared, esta pared y esta pared, ¿sí? Siempre se replantea todas estas paredes que le estoy diciendo con un eje medianero. Y a partir de ahí, por ejemplo, hay que sacar la medida para ver qué ancho van a tener las paredes realmente, ¿no es cierto? Y que coincida con la superficie de los dormitorios, comedores, ¿no es cierto?, baños que estoy haciendo. Por ejemplo, yo construí acá esta casita con una medianera de 30 centímetros, otra medianera de 30 centímetros, pero las otras paredes internas y laterales de acá son de 20 centímetros, porque no necesito tener 30 centímetros porque es una pared muy ancha. Yo con 20 centímetros es suficiente para mí, inclusive un ladrillo entra en 20 centímetros. Un ladrillo con un revoque, ¿no es cierto?, entra en 30 centímetros. Entonces, ese es el esquema, ese es el esquema de replanteo. Yo no pretendo que ahora ustedes lo comprendan plenamente. Lo que sí me interesaría que ustedes sepan, cuando alguien hable de replanteo, ¿no es cierto?, cómo se replantea y qué es lo que se necesita para replantear. O sea, replantear es trasladar, ¿no es cierto?, el dibujo del plano a la realidad, ¿sí? Entonces, eso es, chicos, replanteo, y con esto ya terminamos dentro del trimestre la primera etapa del taller de construcciones, que era, ¿no es cierto?, hasta considerar esta situación. Entonces, cualquier cosa estoy a su consideración, ya vamos a planificar. Me interesaría tener con ustedes, por ejemplo, una charla, una videollamada, por ejemplo, no sé, yo los llamaría a ustedes, conversaría 2 minutitos nada más. Es decir, no es para evaluar nada, sino a mí lo que me interesaría, por ejemplo, es conversar con respecto a lo que hemos visto y que ustedes me digan cuáles son realmente, ¿no es cierto?, cuáles son las cosas que no han entendido y yo hacerles entender, o de alguna manera explicarles de otra forma. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya para saber de mí, vamos a coordinar y nos vamos a juntar personalmente con cada uno de ustedes. Muchas gracias.